Muy bien, seguimos con el segundo video del Imperio Musulmán. Habíamos hablado en el primero de los orígenes del Imperio Musulmán, hablamos de los principios religiosos y hablamos de la impresionante expansión territorial. Vamos con la cuestión, el aspecto político. Ahora, la máxima autoridad a los sucesores de Mahoma se lo llama califa. Califa es, como representaría la palabra emperador, digámosle, califato era el imperio. Califa es la máxima autoridad, pero tiene una característica el poder del califa, que es no solo la máxima autoridad política, sino que también religiosa. Por bajo de él se encuentran el visir, que era el consejero, el funcionario del califa directo, y por debajo el emir. Emir era los gobernadores de las distintas regiones. Piensen que dominar un imperio tan grande hacía falta un dominio, un control del dominio muy exhaustivo, ¿no? En donde el califa, como acá representa, califa la máxima autoridad, el primer ministro, acá dice primer ministro, no sé, es un funcionario, un consejero del califa, el visir, el emir, el gobernador, el cadi, el juez, ¿bien? Y el tesorero, el diwan. Ahora, es importante también pensar y relacionar, por ejemplo, con el imperio, lo que habíamos trabajado, el imperio romano, que era tan extenso que hizo falta, al igual los musulmanes, dividirlo en dos. En un momento determinado, el imperio musulmano fue dividido en dos. El califato de Occidente, con capital en Córdoba, el califato de Oriente, con capital en Bagdad. ¿Por qué digo que es importante entender esto? Porque al separar el imperio, vos lográs poder mejorar el control del mismo. Vamos con el siguiente tema. Sacamos todo esto para allí. Perdón la desprolijidad. Pasamos con el próximo tema, también muy importante, la cuestión económica. Vamos a separarlo por ramas. En principio, a nivel agricultura, los musulmanes fueron excelentes maestros en canales de riego. Piensen que, como les dije, salen de regiones desérticas, entonces el agua donde escaseaba era muy importante para la producción de cultivos. Bueno, lograron a través de análisis científicos y demás construir excelentes canales de riego. A su vez también introdujeron novedosos cultivos, especialmente en Europa, cuando ocuparon España, como por ejemplo el arroz, el azafrán, árboles frutales, etc. A nivel producción artesanal, bueno, los musulmanes fueron grandes productores, tanto de armas como de lujosos tejidos y alfombras. En Europa eran carísimos los productos elaborados por los musulmanes. Bien, ahora lo que más me importa destacar del aspecto económico, la cuestión del comercio. Los grandes dominadores del mar Mediterráneo en la Edad Media fueron los musulmanes. Tuvieron un dominio, fueron los que manejaron el comercio en prácticamente todo el mundo medieval. Acá no se va a llegar a ver, simplemente son linitas, pero si se puede analizar por lo menos, todo esto representa la zona de influencia de los musulmanes. Bien, ya sea a través del mar o de tierra, con las famosas caravanas, llevaron y trajeron productos de distintas partes del mundo, tanto Europa como Asia y África. Por esto les pongo esto, que unieron a los 3 continentes. Bien, también importante entender que al tener una expansión del comercio tan amplia, las ciudades medievales musulmanas sufrieron un gran proceso de crecimiento, en donde dentro de las ciudades el mercado, este lugar donde confluían todos los que vivían en la ciudad, y donde llegaban los productos de distintas partes del mundo, ocupaban un rol central. Entonces, ¿qué quiero remarcar con esto? Porque está siempre asociado a los musulmanes como una civilización bárbara, incivilizada y demás, cuando en realidad todo lo contrario. En Europa occidental, las ciudades
musulmanas era mucho más grande que la de Europa, la de los pueblos germánicos romanos, por ejemplo, la de los cristianos europeos. Tuvieron un desarrollo no solamente del comercio, también del arte y otras cuestiones que ahora vamos a terminar de ver. También muy importante en la historia europea, que siempre uno hace foco ahí, pero en realidad es entender que los musulmanes fueron los que le introdujeron estos grandes avances que venían desde Asia. Introdujeron por un lado el papel, el uso del papel, que permitió la expansión del conocimiento. También la pólvora y la brújula. Va a ser muy importante el momento de la expansión europea luego en los mares. Bien. Y ahora sí, pasamos al último tema, el legado, qué dejaron, por qué fueron tan importantes los musulmanes en la historia universal, silenciado y tildado como decía antes en el primer video, como los terroristas, pero en realidad es todo lo contrario, la civilización musulmana es hiper rica y trajeron muchos avances en la historia. Lamentablemente mucho no se ve. Desde el plano de las matemáticas, por ejemplo, miren qué importante esto. Crearon el número 0, los números arábigos, los números 1, 2, 3 demás, como lo escribimos nosotros, lo introdujeron en esta civilización, al igual que el álgebra y la trigonometría. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerden cuando expliqué en el primer video la idea de la expansión territorial como integrando otras culturas. Bueno, fue tan rica en todo sentido, ahora vamos a seguir viendo, la civilización musulmana, especialmente gracias a esta cuestión del mestizaje, de esta cuestión del sincretismo. Fueron incorporando elementos de distintos lados y en la matemática ya les dije recién, los grandes avances matemáticos de la historia, por ejemplo, entre otras tantas, pero sí es muy importante remarcar, fueron gracias a los árabes. En la filosofía lo mismo. La filosofía que en Europa medieval, cristiana, pasó a un segundo plano bajo la teología, los musulmanes fueron los que volvieron a traer la filosofía, por ejemplo, de Aristóteles a Europa. Muy importante. Por otro lado, también a nivel medicinal, fueron grandes estudiosos de la medicina, fueron los que crearon las primeras clínicas de internación, crearon las primeras escuelas de medicina y también el estudio de la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Lo que sería la química. La idea de poder incorporar poder incorporar el estudio de los componentes de distintos elementos con el fin de poder curar personas. También muy importante. Por eso digo que generalmente fue silenciado, ¿no? Es silenciado el aporte musulmán en la historia universal. Desde el arte también, desde la arquitectura, por ejemplo, esto invito, que no se va a ver bien, invito a que ustedes puedan ver por internet, googlear, investigar, pero también en las mezquitas y en los palacios hicieron construcciones completamente novedosas, bellas y muy trabajosas también, en donde tenían arcos de medio puntos, la decoración ocupaba un rol muy importante también para los musulmanes. Los jardines eran lugares muy importantes también dentro de la cultura musulmana. Bueno, esto intentó hacer una síntesis de algo muy complejo como es explicar la civilización musulmana. Quiero remarcar una vez más y por último esta idea de los grandes aportes que trajeron a la humanidad y quitar esta idea un poco tendenciosa de entender como que es un pueblo incivilizado y demás, cuando es todo lo contrario, trajeron grandes avances y, como le decía al principio con respecto a la cuestión religiosa, promueven la hospitalidad, la ayuda al prójimo. Así que bueno, les dejo un saludo muy grande, espero que les haya servido y haya quedado claro. Suerte.